Bienvenido a esta clase de Romanos. Hoy estamos en Romanos capítulo 4 y voy a comenzar la clase leyendo de Romanos 4:13 hasta el final del capítulo 4. Si tienes ahí contigo tu lapicero, un cuaderno, ya estarás listo para esta clase de Romanos. Estoy leyendo desde Romanos 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te ha puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18. Él crió en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hoy vamos a tomar en consideración específicamente los versículos 13 al 17. Y Dios mediante, en la siguiente clase terminaremos esta gran sección de Pablo aquí, Romanos 1 al 4. Pero hoy nuestro enfoque se encuentra en Romanos 4, 13 al 17. Y quiero dirigir nuestra atención al versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Vemos aquí que Dios hizo una promesa a Abraham y a su descendencia, y la promesa es que él sería heredero del mundo. Ahora, ese término mundo en el griego es el término cosmos, si entendemos ese término, es un término en español que viene del griego cosmos. Y el problema es que Pablo dice algo que según Génesis 15 no es exactamente igual. Dice aquí Pablo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que Abraham sería heredero del mundo. Pero si regresamos a Génesis 15, la promesa en Génesis 15 no fue que Abraham iba a ser heredero del mundo, sino heredero de la tierra de Canaán. Entonces, ¿cómo explicamos la diferencia? ¿O es que Pablo se equivocó? ¿Es que Pablo no entendió la promesa? Obviamente tú y yo sabemos que eso no es cierto, sino que Pablo está haciendo algo con la promesa, dándole una interpretación según la inspiración de Dios, una interpretación más amplia, más completa, y lo veremos aquí en un momento. En Génesis 17, versículo 8, Dios le dice a Abraham que Canaán sería una heredad perpetua, o podemos interpretarlo así, una posesión eterna. Esa palabra perpetua significa que sigue y tiene ahí
en el significado de la palabra el concepto de algo eterno. Muchas traducciones traducen Génesis 17:8 que es una heredad o una posesión eterna. Y Génesis 17 dice que la tierra de Canaán será una heredad perpetua para él y para su descendencia. Estoy leyendo aquí Génesis 17:8. Y te daré a ti, Dios hablando a Abraham, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora, nosotros los que entendemos, los que sabemos algo de la historia de Israel, sabemos que la tierra de Canaán se convirtió en la posesión de los descendientes físicos de Abraham. Después de unos 400 años en Egipto, salieron de Egipto, vinieron y tomaron posesión de la tierra de Canaán. Sin embargo, finalmente lo perdieron cuando Asiria y más tarde Babilonia conquistaron Israel, destruyeron el templo y dispersaron a los judíos. Más tarde, después de 70 años después de la conquista de Babilonia, un remanente comenzó a regresar y comenzó a apoderarse de Jerusalén y la tierra de Israel en el tiempo de Esdras y Nehemías. Pero en verdad nunca les fue tan bien. Ellos lucharon durante cientos de años, en verdad lucharon hasta el tiempo de Jesús. Y durante el tiempo de Jesús todavía Israel estaba bajo el dominio de una potencia extranjera. En ese caso ya no era ni Asiria ni Babilonia, sino en ese tiempo eran los romanos. Sin embargo, Dios dijo que daría a los descendientes de Abraham, si lo que Dios dijo a Abraham era que iba a darle a él y a sus descendientes la tierra de Canaán como una heredad perpetua, como una posesión eterna. Entonces, ¿cuál es la explicación? Que la promesa de Dios falló. Pablo más adelante en Romanos va a tratar ese tema, que Dios no cumplió su promesa. Y Pablo de manera muy enfática ahí en Romanos 9 al 11 dice que no, que las promesas de Dios son confiables. Entonces, ¿cómo entendemos esta promesa? ¿De qué se trata? La esencia de esta promesa. Otra vez te dirijo al versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Pablo está marcando que esta promesa no es por la ley, sino es por la fe. Pero ¿de qué promesa? ¿De qué se trata? Y es que los descendientes de Abraham serán los herederos, o Abraham y a su descendencia, la promesa viene siendo que será heredero del, no dice Canaán, del mundo. Y quiero expresar aquí el argumento y una verdad que quiero que captes. Lo voy a decir aquí un par de veces para que puedas captarlo, puedes notarlo ahí si quieres. Lo que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, hace con las promesas del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es que muestra que su cumplimiento eterno, perpetuo, su cumplimiento eterno será mejor y más completo. Otra vez, lo que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, hace con las promesas del Antiguo Testamento es que muestra que su cumplimiento eterno será mejor y más completo. Ahora, vemos aquí en este texto dos conceptos específicos donde vemos un aspecto de una promesa en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, y en este caso vienen todos de esta conversación que Dios tuvo con Abraham entre Génesis 15 y luego Génesis 17. Y vamos a ver la manera en que aquellas promesas fueran o que serán cumplidas de manera más completa y de manera mejor ya bajo el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Vamos uno por uno, ¿ya? El primer asunto tiene que ver, se trata de la promesa del Antiguo Testamento en cuanto a la tierra de Canaán. La promesa del Antiguo Testamento era
la tierra de Canaán. Y ahí, Génesis 15, Dios le dijo a Abraham, la tierra de Canaán será tu herencia, una heredad perpetua. Génesis 17, Dios lo repite a Abraham. Entonces, esa es la promesa en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se cumple? ¿Sí? Como vemos en la historia del mundo que por unas generaciones se cumplió en el sentido de la descendencia física de Abraham, más adelante de David, que hubo un descendiente de David en el trono de Israel por muchos años. Sin embargo, con la venida de los asirios, de los de Babilonia, bajo Nabucodonosor, que terminó, es decir, ya no hubo un rey en Israel, el templo se destruyó. Y cuando regresó el remanente, como ya dije, no les fue tan bien. Y llegamos hasta el tiempo de Jesús y Roma ya está dominando toda la tierra de Israel. Y luego después de Jesús, los apóstoles, nunca vemos, en verdad no vemos hasta el siglo pasado, una recuperación de Israel dominando esta tierra. Pero todos entendemos que la generación ahora de los israelitas y los que hace 60 años tomaron el control de la tierra de Israel, Israel hoy en día no es un reino espiritual, es un reino político. Pero nadie cree que los judíos ahí que dominan políticamente en la tierra de Canaán ahora, que es un reino espiritual, nada que ver. Es un reino político. Entonces, ¿cómo entendemos estas promesas? Y según Pablo, mira lo que Pablo hace. Hace un juego aquí. Él toma la promesa del Antiguo Testamento de Abraham, que era la tierra de Canaán, y dice, mira, la promesa fue que serán herederos de todo el mundo. Quiero que captes bien el versículo 13. Sería heredero del mundo, pero no es lo que Dios le dijo a Abraham. Entonces, ¿por qué lo interpreta así Pablo aquí? Que la promesa consiste en que serán herederos del mundo. La promesa del Antiguo Testamento era la tierra de Canaán. La promesa en el Nuevo Testamento es que será toda la tierra. Ahora, les recuerdo de algo que quizás nunca lo habíais pensado en este contexto. Jesús viene comenzando su ministerio, y ahí en Mateo 5, en el Sermón del Monte, en esa lista de las bienaventuranzas, vemos ahí a Jesús describiendo a la persona que realmente ama a Dios, que sigue a Dios, que tiene un corazón suave, que es manso, que es pobre en espíritu, que llora, y ahí en el sentido de que hay un verdadero arrepentimiento en su corazón, que busca la justicia, y todo lo que esa lista en Mateo 5 de las bienaventuranzas describe ahí. Y en esa lista, en Mateo 5, versículo 5, vemos que los mansos recibirán algo. Y recibirán la tierra, no Canaán, la tierra. Y en el contexto de Mateo 5 al 7, en el Sermón del Monte, varias veces Jesús usa el término la tierra, y lo usa no describiendo solo a Canaán, sino a toda la tierra. Recibirán la tierra por heredad, dice. Es decir, en el Nuevo Testamento viene Jesús y toma la promesa a los judíos descendientes físicos de Abraham, que era la tierra de Canaán, y dice, y ahora los mansos, los verdaderos seguidores de Dios, recibirán no solo Canaán, algo mejor, algo más completo, toda la tierra. Pablo dice aquí en Romanos 4 que la herencia para Abraham y su descendencia es no solo la tierra de Canaán, sino todo el mundo. Versículo 13. Y aquí el término que Pablo usa es cosmos. Todo el cosmos. Y uno dice, ¿cuál es la explicación? ¿Cómo puede Jesús
y Pablo venir y tomar esa promesa a los judíos que era la tierra de Canaán y ampliar su cumplimiento. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cuál es la explicación? Y la explicación es algo que Dios en el Antiguo Testamento anticipó, y si vamos al final de la Biblia, Apocalipsis 21, vemos la descripción de este cumplimiento. Nosotros, los verdaderos descendientes de Abraham, los que somos hijos de Abraham por fe, no por obras de la ley, no necesariamente descendientes físicos de Abraham, los que venimos justificados por fe. ¿Cuál es nuestra herencia? No es la herencia de Canaán, es la herencia de todo el mundo. ¿Cómo? Con la llegada de los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que Jesús anticipa ahí en Mateo 5? Los mansos recibirán la tierra por heredad. Y es lo que Pablo hace cuando interpreta la promesa a Abraham para los verdaderos descendientes de Abraham, que no es Canaán, es heredero del mundo. Ahora, hay un segundo tema aquí, un segundo asunto. Y ya he estado dando referencia al tema para explicar el primer asunto. El primer asunto es la promesa de la tierra, que el nuevo pacto viene y lo interpreta que es más grande, más amplio. No es Canaán, es toda la tierra, como los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero el segundo asunto aquí tiene que ver con la promesa del Antiguo Testamento, que la promesa del Antiguo Testamento fue para los descendientes físicos de Abraham, y la promesa en el Nuevo Testamento es para todos los verdaderos descendientes de Abraham. Los descendientes físicos de Abraham, Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los verdaderos descendientes de Abraham. ¿Quiénes son? Aquellos que tienen la fe de Abraham. Ahora, otra vez el versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Pablo está marcando el hecho de que en el Antiguo Testamento los que eran los descendientes de Abraham eran los físicos, los que se aferraban a la ley. Y dice, pero ahora es totalmente distinto. Es decir, vemos el cumplimiento de aquellas promesas del Antiguo Testamento, la ley. Es decir, la ley vale más adelante, dice Pablo, pero apuntándonos a que somos justificados por fe, no por cumplimiento de la ley, por el cumplimiento de la ley. Entonces, si en el Antiguo Testamento las promesas eran para los descendientes físicos de Abraham, vemos que el Nuevo Testamento viene ampliándolo, mostrándonos el cumplimiento más completo, más grande, que es que los verdaderos descendientes no tienen que ser judíos, sino que son los que se acercan a Dios por fe, que encuentran su justificación por fe en Jesucristo. Ahora, desde el 14 al 16, Pablo va explicando el tema y quiero guiarnos aquí en verlo punto por punto. Versículo 14. Porque si los que son de la ley no son los herederos, vana resulta, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Versículo 14, Pablo explica, si la herencia vino por guardar la ley, entonces la fe no tiene sentido, es vana. Y Pablo está diciendo, no puede ser así. Abraham fue justificado antes de la ley, por fe. Ahora, entre el final del versículo 14 y el comienzo del versículo 15. Y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Otra vez, comenzando desde el 14 para dar el contexto. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe. Y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Lo que Pablo está diciendo es esto, que también la promesa, si los que guardan la ley son los herederos del mundo, de la tierra, si son los herederos verdaderos, entonces la fe se anula, ya no importa la fe, y también la promesa sería anulada. Nadie le recibiría. ¿Por qué?
porque todos estamos bajo la ira, porque nadie puede guardar la ley. Entonces, si las promesas, si el cumplimiento de las promesas a Abraham sobre la tierra, sobre las bendiciones, todo, si las promesas vienen siendo para los que guardan la ley, la fe es vana, y también la promesa ya no sería para nadie, porque nadie puede guardar la ley. Ahora, versículo 16, la primera parte. Por tanto, es por fe. Por eso la promesa tiene que cumplirse en base a la fe de una persona, no en base de su guardar de la ley. Y ahora el resto del versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. De esta manera la promesa se basa en la gracia de Dios, no en nuestras obras, y por lo tanto se puede garantizar a todos los descendientes de Abraham. ¿Cuál es la base qué es lo que nos garantiza que vamos a recibir esta herencia? Si fuera a base de la ley, nadie lo podría recibir, porque Pablo de Romanos 1 al 3 ha cerrado esta puerta porque nos ha dicho que la ira de Dios está encima de todos nosotros, porque todos somos pecadores. Romanos 3, 23. Por eso viene por fe, no por obras. Es la gracia de Dios, no nosotros obrando algo o trabajando para ganarlo. Versículo 16, a fin de que la promesa sea firme. Es por gracia, y ahí está la firmeza. Dios lo hace, no nosotros. Él lo gana. Cristo lo ganó para nosotros, no nosotros mismos. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Toda su descendencia, no solo judíos. Todos los que son verdaderos hijos de Abraham, que son los que se acercan a Él por fe. No solamente para la que es de la ley, la descendencia de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Cómo puede ser Abraham Padre de todos nosotros? Porque es Padre de todos los que nos acercamos a Dios por medio de la fe. Ahora, eso nos lleva a la conclusión aquí, en el versículo 17. Aquí lo que Pablo hace es que regresa a Génesis y cita aquí Génesis 17:5, como está escrito. Te he puesto, Dios hablando a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes. Pablo está diciendo esto. Está hablando ahí a los judíos que conocen la ley. Él está diciendo, recuerdan lo que Dios dijo a Abraham. Sí, Dios anticipó que la descendencia física de Abraham no era lo más importante, era en un sentido algo temporal, porque los verdaderos descendientes de Abraham no son los que se acercan a él por medio de la ley, o que simplemente son descendientes físicos de Abraham, sino desde el principio Dios dijo que Abraham será padre de muchas gentes, de muchas naciones, no solo los judíos. Y Pablo ha estado argumentando que eso se explica en que los verdaderos hijos de Abraham son los que se acercan a Dios por medio de la fe. Los que tienen la fe de Abraham, no los que son simplemente descendientes físicos de él. Como está escrito, versículo 17, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hay algunas cosas muy claves aquí. Dos cosas específicas. Pablo quiere hacer dos puntos sobre esta realidad que ha estado describiendo aquí. Dos cosas. Uno, esta promesa a Abraham, que él sería el padre de muchas naciones, tuvo lugar en la presencia del Dios en quien él creyó. Quiero que entienda lo que Pablo está diciendo. Te cita Génesis 17:5, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Y la promesa, podemos confiar en la promesa porque fue dada delante de Dios. Dios mismo la dio. Delante de Dios a quien creyó. Y ahí vemos que el récord de Génesis es que Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Es decir, fue delante de Dios
y hubo una fe verdadera en Abraham. Y por si acaso, lo que vamos a ver en la siguiente clase es lo que Pablo termina en Romanos 4 explicando, que la fe de Abraham fue verdadera porque su vida dio fruto de esa fe. Entonces podemos confiar. Pablo quiere darnos esa confianza. Podemos confiar en esta promesa. Fue dada que Abraham iba a ser el padre de muchas naciones, que por fe, no por obras, por fe, no por la gracia de Dios, no por la ley, porque esta promesa fue dada delante de Dios y a base de una fe verdadera que hubo en Abraham. Ahora, el segundo punto que en el versículo 17 Pablo quiere conectar aquí con esto de que somos descendientes de Abraham por medio de la fe, es que Dios es el quien da vida a los muertos. Es bello. Mira el versículo 17. Delante de Dios, a quien crió, el cual Dios da vida a los muertos y llama las cosas. Y ahí ese llama las cosas es que lleva a la existencia las cosas que no son como si fuesen. Y en verdad no me gusta la manera en que la Reina Valera lo interpreta. Lo que Pablo está diciendo es que Dios da vida a los muertos. Y para explicarlo, Pablo quiere decir que Él toma lo que no existe y lo hace existir. Que no era y ahora es. Es ese poder de creación que Dios tiene. Y Él está describiendo lo que Dios hace cuando uno cree. Que da vida donde no hubo vida. Lleva a la existencia algo que simplemente no existió antes. Ahora, es bello. Lo dice en el contexto de Abraham y Sara. Y si vemos ahí en Romanos 4, un poquito más adelante, entre 18 y 19, lo explica ahí. Y es que Abraham y Sara habían llegado en ese momento a una edad ya muy avanzada. Y cuando Sara tuvo 90 años y Abraham 100, es ahí que Dios, cuando humanamente hablando era imposible que sus cuerpos podrían dar vida, es ahí que Dios da vida por medio de ellos. Su punto es, y ahí viene la ilustración profunda de que Dios les dio un hijo cuando era físicamente imposible. Creó una vida, Isaac, cuando físicamente era imposible la creación de una nueva vida. Entonces, Pablo dice, eso viene siendo una ilustración de lo que Dios hace cuando uno se acerca a Él por fe. Dios toma, no hubo vida y Dios crea una nueva vida. Toma de la nada y crea algo nuevo. Entonces, el creyente es una nueva creación. Es algo que no existió antes y ahora existe. Si Dios hace una nueva vida, si tú eres creyente, eres un hijo verdadero de Abraham, un descendiente verdadero de Abraham, tienes algo, si eres algo que no existía antes, eres una nueva vida. Y la firmeza que tenemos es que Pablo está conectando, se está dando esa firmeza que toda esta explicación viene desde lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 15, en Génesis 17 y en adelante. Entonces, como un creyente en Cristo, eres un verdadero hijo de Abraham, heredero de los nuevos cielos y la nueva tierra, un receptor de la gracia de Dios, una nueva vida que Dios ha llamado a la existencia. ¡Qué privilegio es ser cristiano! Y eso es lo que vemos aquí en Romanos 4, de 13 al 17. El próximo lunes no voy a enseñar la clase, voy a descansar una semana. Si Dios quiere, terminaré, Dios mediante, el capítulo 4 de Romanos en una clase más el lunes 23 de julio. Espero estar contigo ese día. Que Dios te dé una semana, 2 semanas ya, llena de la gracia de Dios.
contemplando estas verdades, disfrutando el hecho de ser heredero verdadero de Abraham, de Dios, por fe en Jesucristo. Nos vemos en 2 semanas.